Pues hola, ¿qué tal a todos? Nuevamente, soy el doctor Francisco Ronay y el día de hoy voy a enseñarles a cómo resolver ecuaciones diferenciales utilizando MATLAB y utilizando SILAB. Bueno, vamos a enfocarnos principalmente en MATLAB y vamos a dar algunos códigos que ya están precargados que podrían ser utilizados también en SILAB, ¿verdad? Para ello, bueno, vamos a tomar en cuenta que estos solvers que contienen para resolver ecuaciones diferenciales, tanto MATLAB como SILAB, pues incluso en Python, están hechos para resolver ecuaciones diferenciales de este tipo, ¿verdad? Ecuaciones diferenciales de primer orden. Hago hincapié en que vamos a utilizar esta notación para indicar la primera derivada de t, x punto punto, pues para indicar la segunda derivada, ¿verdad? Entonces, y xn para indicar la n-ava derivada. Entonces, vamos a indicar el número de puntos para indicar que vamos pues, subiendo n-ava derivadas. Entonces, como les decía, pues podemos resolver únicamente ecuaciones diferenciales de este tipo. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Supongamos que queremos resolver esta ecuación diferencial que tenemos aquí, que sería igual a x punto, ¿verdad? X punto igual a x cuadrada menos x por el seno de t por el coseno de t. Bueno, esta ya está en esta forma, ¿verdad? Ya tengo la x punto de este lado y todo esto sería mi f de x, t. Entonces, si yo quisiera resolver esto en SILAB, pues la forma de hacerlo sería la siguiente. Tendría yo que declarar una función, a ver si por aquí puedo entrar rápidamente, SILAB Cloud, que es el solver para poder utilizar SILAB en la nube. Es un solver muy útil que se utiliza, a mí me gusta mucho usarlo. Entonces vamos a iniciar SILAB. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar la memoria de SILAB para que no haya nada, limpiar la pantalla de trabajo de SILAB y luego vamos a crear una función con el comando function, y al igual como si estuviéramos trabajando en C++, como si estuviéramos trabajando pues en alguno de estos otros solvers en algunos otros programas para ecuaciones diferenciales, pues tenemos que crear esta función donde vamos a darle un argumento de salida, un nombre de la función que le voy a poner f por facilidad, y voy a darle sus argumentos de entrada que serían x y que serían el tiempo, ¿verdad? Tal como está acá, el tiempo y las variables de estado. Aquí hago hincapié que vamos a llamarle variables de estado a la variable del sistema, ¿verdad? Vamos a empezar a introducir este término, variables de estado, aunque más adelante, cuando se esté viendo análisis de control, pues se dará más hincapié sobre qué se refiere la palabra estado, pero por lo pronto vamos a llamarle variables de estado a las variables que están en la ecuación diferencial, es decir, aquellas que vamos a derivar. Entonces, se hace para, no importa cuántos estados tengan, si tengo más de un estado, tendría que tener aquí en forma vectorial, incluir todos esos estados. Y bueno, luego vamos a crear el modelo matemático, ¿verdad? Que tenemos, que es y cuadrada. Aquí le voy a llamar dx porque así le puse aquí, ¿verdad? El nombre que yo quiera. Y tendría que ser x de 1 al cuadrado, ¿verdad? Menos x seno de t, menos x de 1, porque pues estamos hablando de la posición 1 de ese vector, por el seno de t, por el coseno de t. Nótese que le pude haber puesto x porque es un vector de una sola posición, pero para que nos estemos acostumbrando a trabajar de una vez en esta forma de vectores, pues vamos a ponerle x de 1, es decir, la posición 1 de un vector n. Entonces vamos a ver acá, y en SILAB debo terminar una función con el comando en function, ¿verdad? Function. Ahí está. Entonces, al igual como lo tenemos aquí. Entonces ahí está, ya tengo declarada mi función, y en el mismo archivo ahora voy a utilizar el comando ode, que es el que tengo aquí, ¿verdad? Lo voy a copiar, o voy a darle aquí para que ustedes también lo vean, que tiene como argumento de salida la solución de la ecuación diferencial, y este comando ode tiene como argumentos de entrada pues inicialmente la condición inicial de este sistema, el tiempo inicial de simulación, el tiempo de simulación y el nombre de la función, que aquí se llama f y se pudo haber llamado como quisiera, ¿no? Entonces vamos a darle aquí
la condición inicial va a ser punto 2, por decir aquí, el tiempo inicial va a ser 0, el tiempo de simulación va a ser 0 con incrementos de punto 1 a pi, pi como es una constante la introduzco con este porcentaje, ¿no? A pi, y luego pues acá tengo que darle la condición inicial, ¿verdad? Que sería y0, t0, t, y el nombre de la función. Finalmente vamos a graficar ese tiempo de simulación con respecto a la solución de la ecuación diferencial. Y listo, ¿verdad? Entonces ahí está la solución. Como empezó en punto 2, en 3.1416 tendría esta solución. Ojo, yo no aconsejo que lo hagan en el Scilab-Cloud, yo aconsejo que descarguen el Scilab. Por alguna razón con el Java de mi computadora no está funcionando bien el Scilab, por eso lo estoy haciendo en Scilab-Cloud. Bueno, ahora vamos a hacerlo en MATLAB. En MATLAB lo que recomiendo es que se manejen dos archivos. Un archivo que aquí le puse main ejemplo1.m, que va a ser nuestro archivo principal, y otro archivo donde vamos a manejar el modelo matemático. Se puede hacer en un solo archivo, al igual como lo hicimos aquí, pero lo aconsejable es hacerlo de esta forma, porque más adelante con sistemas más complejos de mayor orden, pues se requiere pues utilizar eso. Entonces lo primero que debemos hacer siempre es limpiar la memoria de MATLAB. Si ustedes se fijan aquí en el workspace están todas las variables que están declaradas en MATLAB, y por lo tanto con este comando yo limpio la memoria, y con este siguiente comando yo limpio la pantalla de trabajo, la ventana de comandos, ¿no? Si a ustedes les aparece diferente es porque ustedes pueden customizar, ¿verdad? Pueden poner a su gusto el orden de todas estas ventanas, ¿verdad? Simplemente arrastrándolas. Bueno, y ahora sí, aquí vamos a usar prácticamente lo mismo que hicimos hace rato, un argumento, perdón, con el comando function. Vamos a crear una función con un argumento de salida, con un nombre, le voy a poner f también, de t, x, ¿verdad? Para que nos quede igual como está ya. Y vamos a declarar esa derivada igualita, ¿verdad? Además pude haberlo copiado, pegado, pero lo estoy haciendo así para que ustedes vean que es exactamente lo mismo. Por el seno de t, por el coseno de t. Y listo. Me voy hacia esta otra parte donde tengo ya el sistemita, y aquí vamos a utilizar el comando O de 45 que me permite resolver ecuaciones diferenciales, ¿verdad? El O de 45 en la ayuda de MATLAB me dice que va de esta forma. Como argumento de salida, ese comando me da el vector de tiempo, me da la solución de la ecuación diferencial, y como argumento de entrada debo darle el nombre de la función, el tiempo de simulación y las condiciones iniciales. Entonces voy a copiarlo aquí. El tiempo de simulación, pues ya lo definimos allá, ¿verdad? Es punto 1 hacia pi. Nótese que aquí no tengo que ponerle el porcentaje para indicar que es una constante. Además, la condición inicial, pues también ya la definimos allá, que era punto 2. Y el nombre de la función, aquí le puse f, ¿verdad? Pero bueno, f no podría ser porque aquí yo antes había guardado este archivo como modelo punto 1, y para que no me meta un warning voy a ponerle también modelo 1, ¿verdad? Debe que tenga el mismo nombre la función que el archivo, el nombre del archivo. Para introducir ese nombre aquí tengo que primeramente poner una arroba, y ahora sí darle el nombre de la función modelo 1. Ojo, muy importante, el archivo principal y el archivo donde tengo el modelo deben de estar exactamente, que en este caso está en mis documentos, en la misma carpeta, si no va a marcar error. Y finalmente pues vamos a graficar pues el tiempo con respecto a la solución de la ecuación diferencial. Marco un error aquí, dice tspam, aquí le puse tspam, ahí está. Y listo, bueno, ya debería estar por acá, y aquí está, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que obteníamos con Scilab. Entonces tanto MATLAB como Scilab pues son software que nos permiten casi de forma pues bastante similar resolver este tipo de problemas, es lo mismo. Entonces pues bueno, el siguiente ejemplo ya no lo voy a hacer con Scilab, ¿verdad? Nada más como que quede claro, lo hice demostrativo para que vean cómo se puede resolver también con Scilab. Vamos a hacerlo ahora con MATLAB. Ahora, en este caso nótese que ya no tengo un sistema de primer orden, tengo un sistema de segundo orden, y como les dije al inicio,
MATLAB solamente puede resolver sistemas de orden 1. Entonces, para ello vamos a hacer una transformación, vamos a hacer uso de las llamadas variables de estado nuevamente. Y en este uso de las variables de estado, pues vamos a llamarles x1, que al tener su índice 1 ya no es esta misma x, y x2, ¿verdad? Dos variables de estado porque el orden del sistema es 2. Si fuera de orden 3 tendrían que ser x1, x2, x3. Si fueran 4, x1, x2, x3 y x4 sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a poner estas variables de estado y a x1 vamos a darle el término que sería de menor orden. Ojo, en este caso aparece, podría darse el caso de que este término de menor orden no apareciera, pero se sabe que si tengo x2 punto, el que le sigue es x punto y el que le seguiría es x. Por lo tanto, aquí tendría que ir x. Y x2 tendría que ser la primera derivada de esa variable de estado. Entonces ya tengo acá. Lo siguiente es que vamos a derivar estas variables de estado, ¿verdad? De t. Si yo derivo a la izquierda, pues tengo que derivar a la derecha, ¿no? Como resultado, lo que voy a obtener es que la derivada, me parece que el punto indica la derivada de x1 punto, pues va a ser igual a la derivada de x punto, ¿verdad? Derivo aquí y derivo aquí. La derivada de x2 punto, derivando a la izquierda y derivando a la derecha, como esto ya está derivado, pues tendría que ser la segunda derivada. Y luego aquí viene la parte interesante, ¿verdad? Como x punto yo ya la tengo definida aquí, que es igual a x2, pues le pongo x1 punto igual a x2. Como x2 punto no la tengo definida acá, pero la puedo despejar de aquí, pues despejamos x2 punto y me quedaría igual a 2e a la t menos 2x punto menos x, ¿verdad? Y esto sería igual a 2e a la t menos 2x punto, pero x punto que es igual a x2 menos x que es igual a x1. Y ya lo podría reescribir en forma de vector, ¿verdad? Como x1 punto, x2 punto igual a x2 y 2e a la t menos 2x2 menos x1. Listo. Ya tendría yo aquí esta parte que sería mi x y ya tendría mi f de x, t. Ya lo tengo en la forma en que cualquier solver lo puede entender. Entonces, si ya lo tengo de esa forma, pues me voy, lo voy a hacer directamente aquí con MATLAB, más voy a utilizar el mismo archivo, ¿verdad? Para no crear otro nuevo. Solo que ahora, pues ya no voy a tener un elemento o un escalar como salida, voy a tener un vector en R2, ¿verdad? Entonces, la primera posición del vector, pues es x2, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle x de 2. Ahora, x ya es un vector de 2, ¿verdad? Tomando en cuenta que si yo tuviera x, no sé, 1, 3, 4, 5, bueno, lo puse ahí. Si yo quisiera la posición x de 2, pues esa es la posición 3, ¿verdad? En este caso es de 2, pues solamente es un vector de nr2. Bueno, entonces, y luego vamos a seguir con punto y coma, separamos la fila, y en la siguiente fila, pues vamos a introducir la siguiente ecuación diferencial, que es 2 por la exponencial de t, ¿verdad? Menos de 2x de 2, 2 por x de 2, ¿verdad? Por ahí se me fue 9, menos x de 1. Y listo, ¿verdad? Ya tengo este sistemita de segundo orden. De ese otro lado, ahora voy a dejar el mismo tiempo de simulación, ¿verdad? Vamos a ponerle a 20. Y además, en esta ocasión, pues voy a considerar que ya no que tengo una condición inicial, tengo dos condiciones iniciales, ¿verdad? Tengo una condición inicial para x1, le vamos a poner punto 2, y para x2 le voy a poner 0. ¿Verdad? Si yo no pongo las condiciones iniciales equivalentes al número de estados, entonces me va a marcar un error. Lo demás lo voy a dejar igual, ¿no? ¿Verdad? Porque pues no le cambié nada, es el mismo nombre de la función. De hecho, algunos podrían pensar que nada más se ve uno, en realidad sí están las dos ahí, pero como es un sistema pues inventado, vamos a ver si podemos ver un poquito más grande. Aquí se alcanza a ver la diferencia. ¿Dónde lo vi? Uy, está un poquito. Vamos a darle un tiempo de simulación de 1, ¿verdad? Para que podamos ver esa diferencia. Y ahí está, ¿verdad? Aquí ya se alcanza a apreciar un poquito más. Bueno, t, y, pues no se alcanza a ver
la otra variable estado, lo voy a borrar para que vean que efectivamente aquí hay uno y que ahí abajo está el otro, ¿verdad? Como es un sistema inventado, pues no le estén buscando una lógica, ¿no? O sea, no quiere decir que eso le puedo cambiar la condición inicial, la memoria me da una cosa diferente, ¿no? O no. O sea, es un sistema inestable que pues, no tiene lógica. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Vamos a considerar el famoso oscilador de Van der Pol. Entonces, si lo escribimos de esta forma, pues tendríamos aquí x punto punto menos, no se alcanza a apreciar ahí, x punto punto menos mu por 1 menos x cuadrada por x punto más x igual con 0. Entonces, si yo declaro mis variables de estado x1, x2, ¿verdad? La de menor aquí sería x y luego le seguiría x punto. Nótese que esto prácticamente ya es como una formulita que hay que utilizar. Derivamos, tendría x1 punto igual a x punto, tendría x2 punto igual a x punto punto, y aquí x punto que sería igual a x2, ¿verdad? Lo mismo que tuvimos hace rato. Y aquí x punto punto que sería igual con ¿quién? Sería igual a, tendríamos que despejar x punto punto de acá y me va a dar mu por 1 menos x cuadrada por x punto menos x, que sería igual a decir mu por 1 menos x cuadrada, ¿verdad? Menos x cuadrada, pero x es igual a x1, ¿verdad? x1 al cuadrado por x punto, pero x punto es igual a x2 menos x1. Y bueno, y es lo mismo que tengo ya en esta siguiente diapositiva, ¿verdad? x2 mu menos x1 por x1. Vamos a graficarlo. Este sistemita que se conoce como el oscilador de Van der Pol, pues es muy utilizado en la literatura, ¿no? Es muy utilizado porque tiene muchas propiedades que permiten pues su uso didáctico, sobre todo para ejemplificar el sistema lineal. Nótese que aquí voy a dejar lo mismo, no voy a cambiar la primera fila del vector, quedaría exactamente igual. Luego tendríamos mu por 1 menos x de 1, 1 menos x de 1 al cuadrado por x de 2 menos x de 1, ¿verdad? Menos x de 1, ya lo tengo ahí. Y como ahora tengo una constante mu que va a ser igual, lo vamos a poner ahorita por conveniencia, 0.3. Aquí voy a dejarle estas condiciones iniciales, 0.2 y 0, lo resuelvo y listo. Y ahí está, ahí se ve, es un oscilador. Estas oscilaciones tan feas que se ven es porque el solver pues escoge un paso de integración a modo, bueno, de hecho aquí se lo estoy dando un paso de integración fijo de 0.1. Si yo quisiera ir más suave, puedo darle un paso de integración fijo y ya se alcanza a ver mejor las oscilaciones. De hecho, lo interesante de este sistema es que graficar x1 con respecto a x2, que sería, si ustedes se ven, las soluciones están en un vector de dos columnas, graficar la columna 1 en el eje de las x con respecto a la columna 2 en el eje de las y. Y de esta forma pues podríamos ver este ejemplo precisamente, que son las oscilaciones sostenidas de este sistemita. Le puedo dar 200 por decir así, y aquí se alcanza a ver, ¿verdad? Llega hasta un ciclo límite y empieza ahí a quedar con una oscilación sostenida. Es por lo tanto un sistema de mucho interés, que se utiliza sobre todo para análisis de sistemas no lineales, y que ahorita lo estamos nada más considerando para fines prácticos de mostrar cómo se resuelven ecuaciones diferenciales utilizando MATLAB y utilizando Scilab. Bueno, hasta aquí lo dejo. Si tienen comentarios, si tienen dudas, preguntas, pues no olviden dejarlos ahí en el video. Si les gusta, pues no olviden darle like, y nos vemos en el siguiente video. Gracias.